Hola jóvenes de octavo grado, les saluda su profesora de matemáticas. Es un gusto saludarles a través de este video. Vamos a continuar trabajando con la congruencia de triángulos, que es la nueva unidad que empezamos a estudiar a partir de la primera semana del mes de junio. Y pues es donde entramos, ¿verdad?, a estudiar lo que son figuras geométricas. En esta ocasión específicamente lo que es el triángulo, ¿verdad? Vamos a empezar, chicos. Tenemos lo que es la congruencia de triángulos, ¿verdad? Vamos a discutir específicamente lo que es esta palabra, congruencia en matemáticas. ¿A qué nos referimos cuando dos triángulos son congruentes? Cuando dos figuras son congruentes, ¿verdad? Es cuando hacemos una comparación entre dos figuras. Aquí yo les he presentado estas figuras donde tenemos, ustedes las identificarán, tenemos lo que es un cuadrado, en la parte inferior tenemos un trapecio, tenemos aquí triángulo y triángulo, ¿verdad? ¿Qué pueden observar aparte de que tienen el mismo color? ¿Qué características tienen? Si se fijan, este cuadrado con este otro cuadrado tienen la misma medida. Miren, 2, 3, 4. Si contamos los cuadritos aquí, 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Tiene 4 unidades por cada lado, o sea que tienen la misma medida. Son dos cuadrados exactamente iguales. Si los recortamos y los ponemos uno sobre de otro, van a coincidir sus vértices, ¿verdad? Aquí tenemos este trapecio, pero ¿qué pasa con estos trapecios? Que no tienen la misma posición. Pero si yo roto este trapecio de la parte superior, yo le doy un giro hacia la izquierda, va a quedar en la misma posición y son dos trapecios exactamente iguales. Lo mismo sucede con estos triángulos, ¿verdad? Entonces, chicos, en matemáticas, dos figuras planas son congruentes cuando se sobreponen exactamente después de mover o dar vuelta una de las dos. Es decir, si no están en la misma posición, pero yo la giro, ya las figuras se ven exactamente iguales, ¿verdad? Entonces esta palabra congruencia en matemáticas la ocupamos, ¿verdad?, cuando comparamos dos figuras que son iguales. Decimos, estos dos cuadrados son congruentes, en vez de decir que son iguales. Estos dos trapecios son congruentes, ¿sí? También utilizamos un símbolo, que es este símbolo que les acaba de aparecer, un igual con una S invertida. Ese es el símbolo de congruencia. Cuando dos figuras son congruentes, se dice que los vértices, los lados y los ángulos de una figura corresponden respectivamente a los vértices, lados y ángulos de la otra figura. Es decir, existe una correspondencia entre sus lados, sus ángulos, sus vértices. Es decir, este lado de este triángulo, ¿qué lado le corresponde? Sería este lado más largo, ¿verdad? Este lado de arriba, ¿qué lado le corresponde? Este lado, ¿verdad?, de este triángulo. Si comparamos los trapecios, por ejemplo, este lado, ¿qué lado le corresponde en la otra figura? Sería este que está aquí, ¿verdad? Entonces a eso se refiere que existe una correspondencia de sus lados, de sus ángulos y de sus vértices. Veamos un ejemplo. Observe los siguientes triángulos y encuentre la correspondencia de sus lados, sus ángulos y sus vértices. Tenemos dos triángulos que están en diferente posición. En este caso se les ha colocado las medidas de sus lados y de sus ángulos. Y si ustedes se fijan, son dos triángulos que son congruentes. ¿Por qué? Porque tienen la misma medida de sus lados y la misma medida de sus ángulos. A pesar que están en diferente posición, pero si nosotros venimos y los recortamos y los ponemos uno sobre de otro, entonces se van a sobreponer, ¿verdad? Entonces, en esta ocasión vamos a encontrar la correspondencia. ¿Qué lado le corresponde a qué lado? Recordemos que los elementos del triángulo son los lados, los ángulos y los vértices, ¿verdad? 3 lados, 3 ángulos y 3 vértices. Encontremos lo que es la correspondencia. Muy bien. Vamos a empezar con los lados. Vamos a comparar primero el lado BC. Recordemos que un triángulo, ¿verdad?, se nombra utilizando sus 3 letras mayúsculas. Por ejemplo, este triángulo se llama el triángulo ABC y este triángulo se llama el triángulo RST.
T. Por estética, ¿verdad? Utilizamos el orden del alfabeto. Ahora bien, comencemos con los lados. Tenemos el lado segmento BC. ¿Cuál es el segmento BC? Ubiquémonos en este primer triángulo. Tenemos BC, que sería este que yo les estoy señalando. ¿Qué lado le corresponde a este lado en el otro triángulo? ¿Sí? Sería RT, miren, tiene la misma medida. Y si no la tuviera, pues a simple vista es el lado que se parece, ¿verdad? El lado más pequeño en este triángulo y el lado más pequeño en el otro triángulo. Entonces aquí utilizamos estos símbolos. La parte de arriba se lee el segmento BC congruente con el segmento RT. Comparemos un segundo lado. Ya comparamos este de aquí. Ahora vamos a comparar el lado AC. ¿Qué lado le corresponde a este lado en el otro triángulo? Muy bien, sería el lado RS, ¿verdad? Excelente. Entonces aquí hemos colocado el segmento AC congruente, tenemos el símbolo de congruencia, congruente con el segmento RS. Ya comparamos este lado, nos falta el segmento AB. ¿Qué lado le corresponde al segmento AB en el otro triángulo? AB, ¿con quién sería congruente? Muy bien, con el que tiene la misma medida, ¿verdad? Que sería RST, perdón. Entonces aquí ya tenemos que el segmento AB congruente con ST. Muy bien, ya hemos encontrado la correspondencia de sus tres lados, ¿verdad? Y aunque no los triángulos no hubiesen tenido medida, nosotros así a simple vista se ve que este lado es con este de aquí, que es el mediano, sería con el mediano de aquí, y el lado más largo con el lado más largo en el otro triángulo. Ahora bien, ahora vamos a algo muy importante antes de pasar a comparar los ángulos, que los lados correspondientes le ponemos la misma marca. Miren, este lado, una rayita con este lado. El segundo lado que comparamos le ponemos dos rayitas, que es con este. Y el tercer lado que comparamos le ponemos 3 barritas y al otro lado también 3 barritas. Entonces, cuando yo veo dos triángulos así, significa que este lado que tiene una barrita es con este. Este que tiene 2 barritas es con el que tiene 2 barritas. Y el que tiene 3 barritas es con el otro que tiene 3 barritas. Esto nos va a ayudar más adelante, ¿verdad? Para que nosotros logremos visualizar qué lado le corresponde a qué lado. Es muy importante hacer esta anotación. Ahora sí, vamos a pasar con los ángulos. Tenemos 3 ángulos, ¿verdad? Siempre vamos a comparar este triángulo con respecto al otro. Tenemos lo que es el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. El ángulo A, ¿qué ángulo le corresponde? Sería el ángulo S. El ángulo B, ¿con quién sería? Con este ángulo T. Y el ángulo C sería con el ángulo E. Ahora, ¿cómo vamos a nombrar un ángulo? Recordemos, este símbolo es el símbolo de ángulo. Para nombrar un ángulo vamos a ocupar las 3 letras mayúsculas y el ángulo al que me estoy refiriendo tiene que quedar en medio. Por ejemplo, aquí yo me estoy refiriendo al ángulo A, mire, está en medio de las 2 letras. El ángulo BAC. Me estoy refiriendo al ángulo A. O puede ser CAD. Con tal la letra A quede en el centro, no importa de dónde usted comience. Siempre los libros lo hacen en el orden alfabético. Miren, por eso es el ángulo BAC en esta ocasión. ¿Congruente con qué ángulo? ¿Con qué ángulo sería congruente el ángulo A? Muy bien, con el ángulo S, ¿verdad? ¿Cómo vamos a nombrar el ángulo S? Ángulo RST o TSR. Miren, la S queda en el centro. Ahora comparemos el segundo ángulo. Vamos en orden, ¿verdad? Primero el ángulo A. Ahora vamos a comparar el ángulo B. El ángulo B tiene que quedar en el centro. Por eso lo he nombrado el ángulo ABC. Miren, un ángulo se nombra mencionando las 3 letras. Y el ángulo al que hago referencia queda en el centro. El ángulo ABC. Me estoy haciendo referencia al ángulo B. ¿Con quién sería congruente? Congruente ¿con qué ángulo? Con este ángulo T, ¿verdad? Congruente con el ángulo RTS. RTS. O se puede empezar ST,
R, contar la letra que quede en el centro. Aquí estoy comparando el ángulo B congruente con el ángulo T. Muy bien, falta el tercer ángulo, que sería el ángulo C, ¿verdad? Este que tenemos por aquí. Entonces sería el ángulo ACB o BCA, de donde ustedes quieran empezar. Contar la letra C quede en el centro, que es la que me interesa comparar. ¿Con quién sería congruente el ángulo C? Muy bien. Ya observaron el otro triángulo con el ángulo R, ¿verdad? Entonces sería congruente con el ángulo SRT. Ya hemos encontrado la correspondencia de los tres lados y de los tres ángulos, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos con los vértices. El vértice A, ¿con qué sería? Con el vértice S. Aquí, si ustedes se fijan, no he utilizado el símbolo de congruencia, ya que los vértices no tienen medida, ¿verdad? Por eso decimos que el ángulo A le corresponde, perdón, el vértice A le corresponde al vértice S. El vértice B, aquí este que tiene el ángulo de 89, le corresponde al vértice C. El vértice C sería con el vértice R, ¿verdad? Muy bien. Ahora fíjense, si en este caso, si a nosotros se nos dificulta visualizar la correspondencia cuando no nos dan medida, entonces lo que podemos hacer es dibujar los dos triángulos en la misma posición y colocar las letras para encontrar lo que es la correspondencia. Muy bien, chicos. Podemos decir entonces, por tanto, el triángulo ABC, así se llama este primer triángulo, congruente con el triángulo, este símbolo se lee triángulo RST. Entonces ahí hemos concluido que esos dos triángulos son congruentes, ya que existe una correspondencia de los lados, ángulos y vértices. Ahora te traigo un ejercicio. Acepta el reto. Practica esto que acabamos de hacer. Encuentra la correspondencia de sus lados, de sus ángulos y sus vértices. Tenemos dos triángulos que son congruentes, pero que están en diferente posición. Y aquí te doy esta marca que me va a indicar, estas dos barritas significa que este lado SR es congruente con HL y obviamente TS sería con LK. Te corresponde a ti encontrar los ángulos, que obviamente a simple vista este ángulo R, ¿con quién sería? Aunque no tenga medida, pero sería con este, ¿verdad? Este ángulo S sería con el ángulo L. Y obviamente este de aquí, el ángulo T, con el ángulo K, ¿verdad? Esto es para que tú lo practiques y veas a ver si comprendiste. Muy bien, también existen tres criterios de congruencia. Con uno de ellos que tú encuentres, los triángulos van a ser congruentes. Puede ser que solo tenemos la medida de los tres lados. Tenemos el primer criterio, lado, lado, lado. Es decir, tenemos la medida de los tres lados. Miren aquí, estas barritas no me indican que este lado le corresponde a este lado le corresponde a este y este tercer lado le corresponde a este. Este es el criterio lado, lado, lado y se abrevia con triple L. Los tres lados son respectivamente congruentes. También tenemos el segundo criterio que es lado, ángulo, lado. Es decir, tenemos dos lados y un ángulo. El ángulo tiene que estar comprendido entre los dos lados. Miren, lado, ángulo, lado. El ángulo en medio de los dos lados. Lado, ángulo, lado. Miren, este lado le corresponde a este lado le corresponde a este y este ángulo le corresponde a este, ¿verdad? Entonces es cuando tenemos estos datos. También está el tercer criterio, ángulo, lado, ángulo, es decir, tenemos dos ángulos y un lado, miren, pero un lado y los dos ángulos son adyacentes a el lado y son respectivamente congruentes, es decir, el lado está comprendido entre los dos ángulos. Miren, ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo, ¿verdad? Estos son los tres criterios. Con uno de esos criterios que encontremos, los triángulos van a ser congruentes. Veamos un ejemplo para una mejor comprensión. Está el ejemplo 3.4. ¿Qué nos dice el ejemplo 3.4? Leamos la instrucción. Identifica el criterio de congruencia de triángulos. Ahí están los tres criterios, ¿verdad? Utilizados para indicar que los triángulos son congruentes. Fíjate bien, vamos a empezar con el inciso A. ¿Cuáles son los datos que tenemos únicamente en el inciso A? Miren, lado, ángulo, lado. El ángulo está comprendido entre los dos lados. También lado, ángulo, lado. Y tenemos las mismas medidas. Entonces encontremos la correspondencia. Fíjate bien, vamos a comparar este triángulo con respecto al otro. El lado AC
¿qué lado le corresponde en el otro triángulo? Es congruente con FE. Es por eso que aquí yo he escrito el segmento AC congruente con el segmento EF. Luego, vamos en orden. El ángulo A, ¿con quién sería congruente? Con el ángulo F. Tanto el ángulo A va a quedar en medio, ¿verdad? Entonces diría el ángulo BAC o CAD. ¿Es congruente con qué ángulo? Congruente con el ángulo EFD. EFD. Miren, aquí yo estoy diciendo que el ángulo A es congruente con el ángulo F y tienen la misma medida, ¿verdad? ¿Qué dato que tengo ahí me hace falta comparar? El lado AD, ¿con quién sería congruente? Con el lado FD. Muy bien. Entonces aquí ya tengo esos tres datos. ¿Y qué criterio se me está denotando ahí? Criterio lado, ángulo, lado. Entonces yo digo, por lo tanto, el triángulo ABC es congruente con el triángulo EFD, que es el nombre del primer triángulo y del segundo triángulo. ¿Por qué criterio? Lado, ángulo, lado. Muy bien, veamos qué dato me dan en el inciso D. En el inciso D me están dando los tres lados, en el triángulo de arriba y en el triángulo de abajo, nada más que están en diferentes posiciones, ¿verdad? Entonces el lado AC mide 4. ¿Qué lado le corresponde en el otro lado? El lado ED. Muy bien. Vamos con un segundo lado. El lado AD, que mide 5. ¿Qué lado le corresponde en el otro triángulo? El que mide 5, que sería DF. Aquí lo he escrito, ¿ves? Y por último, el último lado que me hace falta comparar, que sería el lado BC, que mide 6. El lado BC, ¿con quién sería? Con el lado EF, miren. Entonces, por lo tanto, el triángulo ABC es congruente con el triángulo EFD. ¿Por qué criterio? Lado, lado, lado. Ahora veamos el inciso C. En el inciso C me están dando ángulo, lado, ángulo. Y en el otro triángulo, ángulo, lado, ángulo. ¿Tenemos los mismos datos? Sí, tenemos las mismas medidas. Entonces vamos a comparar el ángulo B, que es este que mide 100. El ángulo ABC mide 100, ¿verdad? La letra B queda en medio, estoy haciendo referencia al ángulo B. Entonces, ¿con quién sería congruente? Con ese ángulo, con el ángulo E, ¿verdad? Entonces el ángulo E lo he nombrado DEF. Miren, DEF. Muy bien. El lado AD, ¿con quién sería congruente? Que mide 4, con DE o con ED, ¿verdad? De donde ustedes quieran empezar. Ahora fíjense bien, ¿qué otro dato me hace falta? El ángulo que mide 50, ¿verdad? Que es el ángulo A. El ángulo BAC, como lo tengo yo aquí, la A queda en el centro. ¿Con quién sería congruente el ángulo A? Que mide 50, con el ángulo D. FDE o EDF, ¿verdad? Entonces es por eso que he escrito con el ángulo DEF. Muy bien. Ya puedo decir, jóvenes, que el triángulo ABC es congruente con el triángulo EFD. ¿Por qué criterio? Ángulo, lado, ángulo, ¿verdad? Y así tú ya puedes trabajar en el ejercicio 3.3, que es parte del material que yo te lo he escrito aquí. Tienes que sacar los lados correspondientes y los ángulos correspondientes, como lo he hecho en el ejercicio anterior. Muy bien, chicos, gracias por tu atención. Espero hayas comprendido. Cualquier consulta, cualquier duda, ustedes me escriben.